Volví 3 días antes de un viaje de negocios y vi un carro desconocido afuera de mi casa. Entré silenciosamente y encontré a mi marido acariciando a una mujer mientras le decía: «Estás tan apretada, no como mi esposa». Lo que hice después los dejó a ambos desmayados, porque esa mujer era alguien que jamás imaginé que pudiera traicionarme de esa manera. Cuando descubrí su identidad, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Todo en lo que había creído durante décadas se derrumbó en un instante. Pero lo que ellos no sabían es que yo guardaba secretos que cambiarían todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Ese día regresé a casa 3 días antes de lo planeado. Mi viaje de negocios a Guadalajara se había cancelado a última hora, porque la cliente con quien me reuniría tuvo una emergencia familiar. Tomé el primer autobús de regreso a la Ciudad de México, cansada pero feliz de poder llegar antes a casa. Durante todo el camino pensé en sorprender a mi esposo, tal vez preparar su cena favorita, esas enchiladas verdes que tanto le gustaban. Llevábamos más de 30 años juntos y todavía me ilusionaba la idea de hacerlo feliz con esos pequeños detalles. Cuando el taxi me dejó frente a nuestra casa en la colonia Narvarte, algo me pareció extraño. Había un auto plateado estacionado justo enfrente, un modelo reciente que no reconocí. Pensé que tal vez era de algún vecino nuevo o de visita. Saqué mis llaves y abrí la puerta principal con cuidado, cargando mi maleta pequeña. La casa estaba en silencio, pero no el silencio tranquilo de siempre. Era un silencio tenso, incómodo. Dejé mi maleta en la entrada y caminé hacia el interior. Entonces los escuché. Gemidos, risas, voces que venían de nuestra recámara. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subí las escaleras despacio. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los pies. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Me asomé y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Ahí estaba Roberto, mi esposo, el hombre con quien había construido una vida entera, en nuestra cama matrimonial, acariciando a una mujer. Sus manos recorrían su cuerpo mientras le susurraba al oído: «Estás tan apretada, mi amor, no como mi esposa. Con ella ya no siento nada». La mujer se reía, una risa que conocía perfectamente. Cuando ella volteó el rostro sentí que me moría. Era Patricia, mi hermana menor, mi propia sangre. Mi nombre es Guadalupe Fernández de Morales y tengo 68 años. Nací en un pueblito de Michoacán y llegué a la capital cuando tenía apenas 20 años, buscando una vida mejor. Conocí a Roberto cuando trabajaba como secretaria en una empresa constructora. Él era ingeniero, 10 años mayor que yo, un hombre serio y trabajador. Nos casamos 6 meses después de conocernos, en una boda sencilla en la iglesia de San Juan Bautista. Yo llevaba el vestido que había sido de mi madre, arreglado y ajustado a mi medida. Durante todos estos años me dediqué a construir un hogar. Dejé mi trabajo cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, Carlos, y después llegaron Fernanda y Miguel, 3 hijos hermosos que criamos con todo el amor del mundo. Roberto trabajaba mucho, a veces llegaba tarde, viajaba constantemente, pero yo nunca me quejé. Entendía que un hombre tiene que proveer para su familia. Yo me encargaba de todo lo demás: la casa, los niños, las citas médicas, las juntas escolares, los cumpleaños, las posadas, todo. Cuando los niños crecieron y se fueron de casa, pensé que Roberto y yo podríamos disfrutar finalmente de tiempo juntos, pero él parecía cada vez más distante. Se la pasaba en su teléfono, salía más seguido con los amigos del trabajo, llegaba tarde oliendo a perfume que no era el mío. Yo callaba. Una mujer de mi generación aprendió a hacer la vista gorda, a no hacer olas, a mantener la familia unida a costa de lo que fuera. Mi hermana Patricia siempre había sido la consentida de la familia. 9 años menor que yo,
Creció viendo cómo yo trabajaba duro mientras mis padres la mimaban sin límites. Cuando nuestros padres fallecieron, yo ya estaba casada y establecida. Patricia tenía apenas 20 años y estaba perdida. La acogí en mi casa, le di un cuarto, la ayudé a estudiar. Conseguí que Roberto le diera trabajo en su empresa. Vivió con nosotros casi 5 años hasta que conoció a un tipo y se casó. Ese matrimonio duró apenas 2 años y cuando se divorció, otra vez estuve ahí para ella. Le presté dinero cuando lo necesitaba. Cuidé a su hijo cuando ella tenía que trabajar. La invité a todas las reuniones familiares, a las cenas de Navidad, a las celebraciones del Día de las Madres. Era mi hermana menor y sentía la responsabilidad de cuidarla, como me había enseñado mi madre. Jamás imaginé que ella podría clavarme un puñal por la espalda de esta manera. Ahí parada frente a esa puerta, viendo a mi esposo y a mi hermana juntos en mi propia cama, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. ¿Cuántas veces Patricia había venido a casa en los últimos meses? ¿Cuántas veces la había recibido con café y pan dulce mientras ella me contaba sus problemas? ¿Cuántas veces me había quejado con ella sobre lo distante que estaba Roberto? Y ella solo asentía, me abrazaba, me decía que los hombres eran así, que tuviera paciencia. Todo mientras me traicionaba de la peor manera posible. Recordé entonces todos los detalles que no había querido ver. Las miradas que se cruzaban durante las cenas familiares. La forma en que Patricia siempre encontraba excusas para quedarse cuando los demás se iban. Cómo Roberto de repente se volvió más detallista con mi hermana que conmigo, recordando su cumpleaños, preguntando por su trabajo, ofreciéndole ayuda con cualquier cosa. Yo lo había interpretado como generosidad familiar. ¡Qué tonta fui! Los meses anteriores comenzaron a tener sentido de repente. Roberto insistiendo en que tomara ese trabajo de consultoría que implicaba viajar 2 veces al mes. Él que siempre había preferido que me quedara en casa. De repente animándome a ser independiente, a tener mis propios proyectos. Patricia ofreciéndose a pasar más tiempo en casa para que yo no me preocupara por nada mientras viajaba. Yo le hago compañía a Roberto, decía. Y yo agradecida, pensando qué suerte tenía de tener una hermana tan atenta. Las llamadas telefónicas que Roberto cortaba cuando yo entraba a la habitación. Los mensajes que borraba inmediatamente. Las duchas que se daba apenas llegaba a casa. El desinterés total en nuestra intimidad. Llevábamos más de 1 año sin tocarnos. Cada vez que yo intentaba un acercamiento, él tenía una excusa. Estaba cansado, le dolía la espalda, tenía que levantarse temprano. Me hacía sentir como una vieja desesperada por querer intimidad con mi propio esposo. Y Patricia con sus comentarios envenenados, disfrazados de preocupación. «Ay, hermana, te veo cansada. Deberías cuidarte más. Roberto debe estar estresado con tanto trabajo. No lo presiones. A cierta edad, los hombres pierden el interés, es normal. Cada palabra era una mentira calculada para mantenerme insegura, para que no sospechara nada. Me quedé ahí parada, temblando de rabia y dolor, viendo cómo continuaban sin darse cuenta de mi presencia. Roberto besaba el cuello de Patricia mientras ella gemía su nombre, en mi cama, en las sábanas que yo había lavado y planchado esa misma semana, rodeados de las fotos familiares que decoraban las paredes, bajo el crucifijo que mi madre me había regalado el día de mi boda. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de mí misma como la esposa paciente, la hermana generosa, la mujer que aguanta todo por mantener la paz familiar. Esa Guadalupe murió ahí mismo, frente a esa puerta. Entonces Roberto dijo algo que me heló la sangre. Cuando Lupita se vaya el próximo mes a ese congreso en Monterrey, tendremos toda la semana para nosotros. Ya estoy harto de fingir. Quiero despertarme contigo todos los días. Patricia se rió y respondió: pobre de mi hermana, tan ocupada con su trabajito sin darse cuenta de nada. Siempre fue medio lenta para entender las cosas. La rabia que sentí en ese momento fue como un incendio.
pero junto con la rabia vino algo más, una claridad mental que nunca había experimentado. Me di cuenta de que no podía simplemente entrar ahí gritando y llorando. Eso era lo que la vieja Guadalupe hubiera hecho. La nueva Guadalupe que nació en ese pasillo necesitaba ser más inteligente. Bajé las escaleras con el mismo cuidado con el que había subido. Salí de la casa, cerré la puerta silenciosamente, caminé hasta la esquina y me senté en la banca de la parada del camión. Ahí, sola, mientras los autos pasaban y la gente seguía con sus vidas normales, tomé el teléfono y llamé a mi hijo mayor, Carlos. Le dije que necesitaba hablar con él urgentemente, pero que no podía ser en casa. Quedamos de vernos en un café cerca de su oficina. Mientras esperaba el Uber que había pedido, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Pensaba en todo lo que había sacrificado, en los años que dediqué a criar a nuestros hijos mientras Roberto construía su carrera, en cómo había dejado mis propios sueños de lado, en las noches que pasé despierta cuidando niños enfermos, mientras él dormía tranquilo porque tenía que estar descansado para el trabajo, en las veces que comí las sobras porque la comida no alcanzaba y preferí que ellos comieran bien. Pensé en mi hermana Patricia y en todo lo que había hecho por ella, el dinero que le presté y que nunca me devolvió, las veces que mentí a otras personas para cubrir sus errores, cómo defendí su divorcio frente a toda la familia cuando la criticaban, cómo la apoyé cuando todos le dieron la espalda, y así me pagaba. Pero en medio de toda esa oscuridad empezó a brillar una luz que venía de algo que ni Roberto ni Patricia sabían, algo que yo había mantenido en secreto todos estos años, y ese secreto estaba a punto de cambiarlo todo. Verán, hace 10 años falleció mi tía Esperanza, la hermana mayor de mi madre. Ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, y yo fui su sobrina favorita. Cuando era niña, pasaba los veranos en su casa en Morelia. Ella me enseñó a leer, me contaba historias, me hacía sentir especial. Cuando crecí y me casé, mantuvimos contacto. Yo la visitaba cuando podía, le hablaba por teléfono todas las semanas. La tía Esperanza había trabajado toda su vida como maestra y había ahorrado cada peso con una disciplina admirable. También había heredado la casa familiar cuando mis abuelos murieron, una propiedad grande en el centro de Morelia que con los años se había valorizado enormemente. Cuando enfermó de cáncer, yo fui quien la cuidó durante sus últimos meses. Viajaba a Morelia cada semana. Me quedaba con ella, la acompañaba a sus tratamientos. Roberto se quejaba de mis ausencias, pero yo no dejé sola a mi tía. Cuando ella murió, me dejó todo. La casa en Morelia, sus ahorros, unas inversiones que tenía, todo. El único requisito era que yo no le contara a nadie de la familia sobre la herencia hasta que pasaran 10 años. Ella conocía a la familia, sabía cómo eran y quería protegerme de los buitres que aparecerían pidiendo su parte. El abogado de mi tía me ayudó a vender la casa de Morelia sin que nadie lo supiera. El dinero se invirtió sabiamente. Durante estos 10 años, nunca le dije nada a Roberto. Él asumía que todo lo que teníamos era gracias a su trabajo, a su esfuerzo. Me trataba como si yo dependiera completamente de él económicamente. Y yo lo dejé creer eso. No sé por qué no se lo dije. Tal vez alguna parte de mí ya sabía que no podía confiar completamente en él. Tal vez mi tía Esperanza, que era muy sabia, había visto algo que yo no quería ver. Ese dinero de la herencia lo había invertido con ayuda de un asesor financiero que me recomendó el abogado de mi tía. En 10 años, con buenas inversiones y sin tocar el capital, había crecido considerablemente. Tenía también un departamento que había comprado a mi nombre en la colonia Roma, que rentaba y me generaba ingresos mensuales. Roberto no sabía nada de nada. Para él, yo era solo la esposa mantenida, la que dependía de su sueldo, la que no tendría nada si él se iba. Sentada en ese café frente a mi hijo Carlos, le conté todo. Vi su rostro transformarse de confusión a incredulidad,
de incredulidad a rabia. Él adoraba a su padre, lo admiraba. Descubrir que Roberto era capaz de algo así lo destrozó, pero cuando le conté sobre mi plan, sobre lo que pensaba hacer, sus ojos se iluminaron. «Mamá», me dijo tomando mis manos, «toda mi vida te he visto sacrificarte por todos, por papá, por nosotros, por la tía Patricia. Es hora de que pienses en ti. Cuenta conmigo para lo que necesites». Esa noche no regresé a casa. Le dije a Roberto por mensaje que había decidido quedarme unos días más en Guadalajara porque habían reagendado la reunión. Él respondió con un escueto «ok» y un emoji. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Me quedé en un hotel cerca de la casa de Carlos y ahí, en esa habitación anónima, empecé a planear cada detalle. Contraté a un investigador privado. Necesitaba evidencias, fotografías, todo documentado. El investigador era bueno en su trabajo. En 2 semanas tenía un expediente completo. Fotos de Roberto y Patricia entrando a hoteles, mensajes de texto recuperados, llamadas grabadas. El nivel de descaro era impresionante. Tenían casi 2 años viéndose. 2 años en los que yo, como una tonta, seguía cuidando de ambos. También contraté a una de las mejores abogadas de divorcio de la ciudad. Le mostré todo. Las pruebas de infidelidad, mi documentación financiera, los bienes que estaban a nombre de ambos. Ella sonrió cuando vio mi carpeta. «Señora Guadalupe», me dijo, «usted está en una posición mucho mejor de lo que cree. Vamos a asegurarnos de que obtenga lo que se merece». Durante esas semanas actué como si nada pasara. Regresé a casa después de mi supuesto viaje. Saludé a Roberto con normalidad. Cuando Patricia llamó para visitarnos, le preparé café como siempre. Las veía actuar, fingir, mentir directamente a mi cara, y yo sonreía, porque ahora sabía algo que ellos ignoraban. Sus días estaban contados. Roberto empezó a presionarme para que aceptara más viajes de trabajo. «Deberías aprovechar estas oportunidades, Lupita. A tu edad es admirable que todavía te busquen profesionalmente». Lo decía con esa condescendencia que antes me dolía y ahora solo me daba risa. Él pensaba que me estaba manipulando. No sabía que cada palabra suya, cada gesto falso, solo fortalecía mi determinación. Patricia también aumentó su frecuencia de visitas. Venía con regalitos, con chismes, con sus quejas sobre su vida. «Ay, hermana, qué suerte tienes de tener un matrimonio tan estable. Yo no he podido encontrar a un buen hombre». Mientras tanto, ese buen hombre que según ella yo tenía, la esperaba en mi cama cada vez que yo salía de casa. El cinismo era asombroso. Una tarde, Patricia llegó llorando. Supuestamente su casero le había subido la renta y no podía pagarla. Necesitaba dinero prestado, como siempre. En el pasado, yo hubiera sacado de nuestros ahorros sin pensarlo, pero esta vez actué el papel perfectamente. «Ay, Pati, me encantaría ayudarte, pero sabes cómo es Roberto con el dinero. Está muy controlador últimamente. No puedo sacar dinero sin que se dé cuenta». Ella se fue frustrada. No sabía que yo tenía más dinero del que ella podría imaginar. Solo que ahora, ni un peso de lo mío iría a parar a sus manos traidoras. Contraté también a un contador forense que revisara todas las finanzas de Roberto. Quería saber exactamente qué teníamos, dónde estaba cada peso, qué había hecho con su dinero durante estos años. Lo que descubrió fue interesante. Roberto había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal. No eran cantidades enormes, pero suficientes para mostrar premeditación. También había sacado un préstamo a mi nombre sin mi conocimiento, falsificando mi firma. Eso era fraude, un delito penal. Mi abogada estaba encantada con cada nueva pieza de evidencia. «Señora Guadalupe, cuando terminemos con él, va a lamentar el día en que decidió traicionarla». Y yo sentía una satisfacción que nunca había experimentado. No era venganza por venganza. Era justicia. Era recuperar mi dignidad. Era asegurarme de que las acciones tuvieran consecuencias. Llamé a mis otros 2 hijos, Fernanda y Miguel,
y les conté todo. Al principio no querían creerlo. Fernanda lloró durante horas. Miguel quería ir a golpear a su padre inmediatamente, pero los convencí de que teníamos que ser inteligentes, estratégicos. Ellos se pusieron de mi lado completamente. «Mamá», me dijo Fernanda abrazándome, «toda la vida te hemos visto poner a todos primero. Ya es hora de que alguien te cuide a ti. Y vamos a ser nosotros». El plan era simple pero efectivo. Esperaría al cumpleaños de Roberto. Él cumpliría 65 años en un mes. Tradicionalmente, yo organizaba una fiesta grande, invitaba a toda la familia, amigos, compañeros de trabajo. Este año haría lo mismo. La fiesta sería el escenario perfecto para mi revelación. Ahí, frente a todos los que nos conocían, frente a toda la familia que nos admiraba como la pareja perfecta, ahí haría justicia. Durante ese mes de preparación, me sentí más viva que nunca. Era como si me hubiera quitado un peso de encima. Empecé a cuidarme más, fui al salón, me compré ropa nueva con mi propio dinero. Roberto notó el cambio y asumió que estaba tratando de reconquistar su atención. Qué equivocado estaba. No me arreglaba para él, me arreglaba para mí misma, para la mujer en la que me estaba convirtiendo. Patricia también notó mi cambio y se puso nerviosa. Me preguntaba constantemente si sospechaba algo, si Roberto había dicho algo raro. Yo la tranquilizaba. «No, Patty, todo está bien. De hecho, creo que Roberto y yo estamos en un mejor momento. Tal vez era yo la que había descuidado las cosas». Ella se relajaba entonces, convencida de que seguía siendo más lista que yo. Llegó el día del cumpleaños de Roberto. La casa estaba decorada hermosamente. Había comida para un ejército, música, todo perfecto. Los invitados empezaron a llegar, familiares, amigos, compañeros de trabajo de Roberto. Patricia llegó temprano, ofreciéndose a ayudarme con los últimos detalles. Qué ironía verla ahí, en mi cocina, fingiendo ser la hermana atenta mientras planeaba robarme el marido. Roberto estaba en su elemento, recibiendo felicitaciones, abrazos, regalos. Se veía feliz, relajado. Probablemente pensaba que después de la fiesta, cuando todos se fueran, podría escabullirse para llamar a mi hermana y planear su próxima cita clandestina. No tenía idea de lo que estaba por venir. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, tomé una copa y pedí atención. «Quiero hacer un brindis», anuncié. Todos se callaron sonriendo, esperando las palabras amorosas de la esposa devota. Roberto me miraba con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. «Quiero agradecer a todos por venir a celebrar el cumpleaños de Roberto», empecé. Han sido 35 años de matrimonio. 35 años en los que he dado todo de mí para construir esta familia, este hogar. Hubo aplausos. 35 años en los que sacrifiqué mis sueños, mi carrera, mi identidad, para ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la hermana perfecta. Mi voz se quebró un poco, pero no de tristeza. Era rabia contenida. Y durante estos 35 años, creí que estaba construyendo algo sólido, algo verdadero, basado en amor y respeto. Roberto empezaba a verse incómodo. Patricia estaba pálida. Pero resulta que todo era una mentira, una farsa. El silencio en la sala era absoluto. Saqué entonces mi teléfono. Hace un mes descubrí algo interesante. Descubrí que mi esposo y mi hermana menor llevan 2 años teniendo una aventura. Los gritos ahogados llenaron la sala. Roberto se puso de pie. «Lupita, ¿qué estás diciendo? ¿Te volviste loca?» Patricia intentó acercarse. «Hermana, no sé qué te dijeron, pero...» Proyecté en la pantalla del televisor que habíamos instalado para mostrar fotos familiares. Una presentación diferente. Fotos del investigador privado. Roberto y Patricia besándose en la entrada de un hotel. Abrazados en un restaurante. Entrando juntos a nuestra casa cuando se suponía que yo estaba de viaje. La evidencia era irrefutable. El caos estalló. Los hermanos de Roberto lo increpaban.
Mis primas rodeaban a Patricia con miradas de desprecio. Mis hijos estaban junto a mí, formando una barrera protectora. Eso no es todo, continué. Mi voz ahora era firme, clara, poderosa. También descubrí que Roberto han estado robándome dinero. Sacó un préstamo a mi nombre sin mi consentimiento, falsificando mi firma. Eso es fraude. Roberto intentó acercarse, sus ojos llenos de pánico. Lupita, podemos hablar de esto en privado. No hagas esto frente a todos. Me reí. Una risa genuina, liberadora. ¿En privado? ¿Cómo has estado haciendo privadamente las cosas con mi hermana durante 2 años? No, Roberto. Esto se hace público. Que todos vean quién eres realmente. Entonces, vino la parte que más había estado esperando. Pero hay algo que ni tú ni Patricia saben. Algo que va a cambiar completamente esta situación. Todos me miraban con curiosidad. Hace 10 años heredé de mi tía Esperanza una suma considerable de dinero. Una casa en Morelia que vendí, ahorros, inversiones. Dinero que he invertido sabiamente durante esta década. La mandíbula de Roberto cayó. Patricia se veía como si fuera a desmayarse. Tengo un departamento en la Roma que genere rentas mensuales. Tengo inversiones que me han dado muy buenos rendimientos. Tengo más dinero del que tú jamás has tenido, Roberto. Y todo está a mi nombre, solo mío. Así que cuando pensabas que me estabas dejando en la calle, que yo era la pobre esposa dependiente que no tendría nada sin ti, estabas equivocado, muy equivocado. Saqué de mi bolso un sobre. Aquí están los papeles de divorcio, ya están firmados por mí. Mañana mi abogada los presentará formalmente. Pido el divorcio por infidelidad, con todas las pruebas necesarias. Y también estaré presentando cargos penales por fraude por ese préstamo que sacaste a mi nombre. Roberto estaba en shock, sin palabras. Patricia lloraba, pero no eran lágrimas que me conmovieran. Eran lágrimas de una mujer que acababa de darse cuenta de que su plan había fallado espectacularmente. Pensabas que te estabas quedando con un hombre rico, ¿verdad, Patricia? Le dije mirándola directamente. Pensabas que cuando Roberto se divorciara de mí, te casarías con él y vivirían felices con su dinero. Pero la verdad es que Roberto tiene más deudas de las que cree. Ese préstamo fraudulento que sacó está ahora bajo investigación. Puede enfrentar cargos criminales. Eso es lo que querías. Un hombre en problemas legales y sin un peso. Me dirigí entonces a todos los presentes. Quiero que todos sean testigos. Esta mujer, señalé a Patricia, a quien acogí en mi casa, a quien ayudé económicamente innumerables veces, a quien traté como hermana durante toda su vida, me traicionó de la peor manera posible. Y este hombre, señalé a Roberto, a quien le di los mejores años de mi vida, me engañó, me mintió, me robó y me humilló, pero ya no más. A partir de hoy, Guadalupe Fernández recupera su vida. Ya no soy la esposa sumisa, ya no soy la hermana tonta, soy una mujer con recursos, con inteligencia y con la determinación de vivir el resto de mi vida en mis propios términos. Los aplausos empezaron tímidos al principio, luego fueron creciendo. Mis amigas, mis primas, incluso algunos de los amigos de Roberto, que siempre habían sido más mis amigos que de él, aplaudían. Roberto intentó una última vez. Lupita, por favor, ¿podemos arreglar esto? Fue un error, te amo. Me acerqué a él, lo miré directamente a los ojos. No, Roberto, no me amas. Probablemente nunca me amaste. Me usaste. Y yo fui lo suficientemente tonta como para dejarte durante 35 años. Pero eso se acabó. Recoge tus cosas y vete de mi casa. Ahora. ¿Tu casa? Balbuceó. Esta es mi casa. La pagué yo. Sonreí. Revisa los papeles de la propiedad, Roberto. Esta casa está a mi nombre. La pasé a mi nombre hace 3 meses cuando empecé los preparativos del divorcio. Fue comprada durante el matrimonio, así que legalmente la mitad era mía de todas formas. Pero con tus actos de fraude y con las leyes de divorcio favoreciendo a la parte inocente, mi abogada consiguió que toda la propiedad quedara a mi nombre. Esta es mi casa.
y tú ya no eres bienvenido aquí. Llamé entonces a mis hijos. Carlos, Miguel, por favor acompañen a su padre mientras recoge sus cosas esenciales. El resto se las mandaremos después, a donde sea que decida vivir. Mis hijos, con expresiones serias, escoltaron a su padre escaleras arriba. Roberto intentó protestar, pero la mirada de Carlos lo calló. Mi hijo mayor medía más de 1,80 m y hacía ejercicio regularmente. Roberto entendió que no era momento de hacer escándalo. Me volteé hacia Patricia. Ella seguía llorando, sentada en el sillón, rodeada de miradas de desprecio de toda la familia. En cuanto a ti, le dije con una voz gélida que no reconocí como mía, no quiero volver a verte en mi vida. Nunca. No eres mi hermana. Una hermana no hace lo que tú hiciste. Eres una extraña para mí y para esta familia. Mis primas y tías asintieron. La familia puede perdonar muchas cosas, pero lo que Patricia había hecho era imperdonable. Ella intentó hablar, balbucear excusas, pero nadie quiso escucharla. Finalmente se levantó y corrió hacia la puerta, perseguida por los insultos de las mujeres de la familia. Vi cómo se subía a su auto y se alejaba a toda velocidad. Fue la última vez que la vi. Los invitados comenzaron a retirarse, pero no sin antes acercarse a darme palabras de apoyo. Guadalupe, hiciste lo correcto. Qué valor el tuyo. Deberían darte un premio por cómo manejaste esto. Mis amigas se quedaron para ayudarme a limpiar, pero más que nada para asegurarse de que estuviera bien. Cuando Roberto bajó con 2 maletas, escoltado por mis hijos, intentó una vez más hablar conmigo. Lupita, esto es un error. Vamos a perder todo. Lo miré sin una pizca de emoción. No, Roberto, tú vas a perder todo. Yo ya gané. Gané mi libertad, mi dignidad, mi futuro. Tú perdiste a una mujer que te amaba incondicionalmente, que te fue fiel durante 35 años, que construyó un hogar para ti, y la cambiaste por alguien que solo te quería por interés. Espero que haya valido la pena. Después de que Roberto se fuera, me senté en mi sala rodeada de mis hijos y mis amigas más cercanas, y por primera vez en semanas me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza, no exactamente. Eran lágrimas de liberación, de cierre, de comenzar a procesar 35 años de una vida que resultó ser muy diferente de lo que yo creía. Fernanda me abrazaba de un lado, Carlos del otro. Miguel estaba sentado a mis pies, sosteniendo mi mano. Mamá, dijo Fernanda, estamos tan orgullosos de ti. Toda la vida te vimos aguantar tanto. Ver cómo finalmente te defendiste. Fue increíble. Carlos agregó, papá no sabe la suerte que tenía, y la desperdició. Pero nosotros no vamos a cometer el mismo error. De ahora en adelante, tú eres nuestra prioridad. Los siguientes meses fueron un torbellino de trámites legales, pero también de autodescubrimiento. El divorcio se procesó rápidamente gracias a todas las pruebas de infidelidad. Roberto intentó pelear por la mitad de mis bienes, pero mi abogada fue implacable. Todo lo que la señora Guadalupe tiene proviene de una herencia personal recibida antes de que ustedes se separaran, y fue mantenido en cuentas separadas. Usted no tiene derecho a nada de eso. Los cargos por fraude también procedieron. Roberto tuvo que devolver el dinero del préstamo que había sacado fraudulentamente a mi nombre, más intereses y penalizaciones. No fue a la cárcel porque era su primera ofensa y llegamos a un acuerdo, pero quedó con antecedentes. Su reputación en su empresa quedó destruida. Tuvo que renunciar. La humillación pública fue su peor castigo. Patricia intentó contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, hasta se presentó en mi puerta una vez, pero yo no cedí. Le había dado tantas oportunidades en la vida, tanto amor y apoyo, y ella me había traicionado de la peor manera. No había perdón posible para eso. Eventualmente se fue de la ciudad. Escuché por terceros que se mudó a Tijuana. No me importó averiguar más. Con el divorcio finalizado y mi vida en orden, tomé decisiones que jamás me había permitido tomar. Vendí la casa donde había vivido con Roberto. Tenía demasiados recuerdos.
muchos buenos, pero contaminados ahora por la traición. Compré un departamento hermoso en La Condesa, con grandes ventanales y lleno de luz. Lo decoré exactamente como yo quería, con colores brillantes y arte que me hacía feliz. Empecé a viajar. No por trabajo, sino por placer. Fui a Oaxaca y tomé clases de cocina tradicional. Visité Guanajuato y recorrí sus callejones llenos de historia. Me fui a la playa en Tulum y pasé semanas sin hacer nada más que leer, nadar y disfrutar. Cada viaje era una afirmación. Yo importaba, mis deseos importaban, mi felicidad importaba. También retomé estudios. Me inscribí en cursos de historia del arte, algo que siempre me había fascinado, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Conocí gente nueva, hice amigas, me uní a un club de lectura. Mi vida social floreció de maneras que nunca imaginé posibles a mis casi 69 años. Mis hijos estaban asombrados y felices con mi transformación. «Mamá, estás rejuvenecida», me decía Fernanda. Y tenía razón, me sentía más joven, más viva de lo que me había sentido en décadas. Era como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado. Un día, casi un año después del divorcio, me encontré con una vieja amiga en un café. Me contó que había visto a Roberto. Estaba viviendo en un departamento pequeño, trabajando en un puesto mucho menor al que tenía antes. Patricia lo había dejado en cuanto se dio cuenta de que no tenía el dinero que ella pensaba. Él estaba solo, amargado, culpando a todos menos a sí mismo por su situación. No sentí satisfacción al escuchar eso, pero tampoco sentí lástima. Sentí indiferencia. Roberto había tomado sus decisiones y ahora vivía con las consecuencias. Ya no era mi problema, ya no era mi responsabilidad. Era simplemente alguien que había formado parte de mi pasado. Me involucré también en trabajo voluntario. Empecé a dar pláticas en centros comunitarios para mujeres sobre independencia financiera y empoderamiento. Compartía mi historia, cómo había guardado mi herencia en secreto, cómo eso me había dado opciones cuando más las necesitaba. Nunca es tarde para tomar control de su vida, les decía. Nunca son demasiado viejas para empezar de nuevo. Las mujeres que asistían a mis pláticas iban desde jóvenes de 20 años hasta señoras de mi edad. Todas tenían algo en común. Habían permitido que otros definieran su valor, que otros controlaran su vida. Y todas estaban buscando una salida, una manera de recuperar su poder. Yo les mostraba que era posible. Invertí también en las relaciones con mis nietos. Con el tiempo libre que ahora tenía, podía ser la abuela presente que siempre quise ser. Los recogía de la escuela, íbamos al parque, cocinábamos juntos. Les enseñaba las recetas de mi madre, les contaba historias de mi infancia en Michoacán. Les transmitía valores de dignidad y amor propio. Mis nietas especialmente me escuchaban fascinadas cuando les contaba mi historia. «Abuela», me dijo una vez mi nieta mayor, «cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte e independiente». Esas palabras significaron más para mí que cualquier otra cosa. Estaba rompiendo ciclos, estaba mostrándoles que las mujeres no tienen que quedarse en situaciones que las dañan solo por mantener las apariencias. 2 años después del divorcio, conocí a Arturo en una exposición de arte. Era viudo, había perdido a su esposa 5 años atrás por cáncer. Teníamos muchas cosas en común: amor por el arte, por viajar, por la buena comida. Empezamos a salir como amigos y eventualmente se convirtió en algo más. No era como con Roberto. Con Roberto había sido joven, inexperta, dispuesta a moldejarme a lo que él necesitaba. Con Arturo era diferente. Yo sabía quién era, qué quería, qué no estaba dispuesta a tolerar. Nuestra relación era de iguales, de 2 personas maduras que se complementaban sin perderse el uno en el otro. Arturo respetaba mi independencia, admiraba mi fuerza. «Guadalupe», me decía, «eres la mujer más extraordinaria que he conocido». Y yo le creía, porque venía de un lugar genuino. No necesitaba su validación,
pero era hermoso recibirla de alguien que realmente me veía y me valoraba. No nos casamos. No lo necesitábamos. Cada uno tenía su espacio, su vida, y elegíamos compartir momentos juntos porque nos hacía felices, no por obligación. Era una relación adulta, madura, sana. Algo que nunca tuve con Roberto. Hoy, a mis 70 años, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que jamás fui durante mi matrimonio. Tengo mi propio dinero, mi propio espacio, mis propias decisiones. Tengo una relación hermosa con mis hijos y nietos. Tengo amistades profundas y significativas. Tengo proyectos que me apasionan. Tengo una vida que es completamente mía. A veces pienso en aquella Guadalupe que se quedó parada frente a la puerta del dormitorio, viendo a su esposo y su hermana juntos. Pienso en el dolor devastador de ese momento, pero también pienso en la fortaleza que nació de ese dolor, en cómo ese momento horrible se convirtió en el catalizador de mi transformación. No les voy a mentir, hubo días muy oscuros, días en los que cuestionaba todo, en los que me sentía como una tonta por no haberme dado cuenta antes. Días en los que la soledad pesaba y extrañaba la familiaridad de mi vida anterior, incluso sabiendo que era una mentira. Pero esos días pasaron, y cada día que pasaba me hacía más fuerte. Aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación. Perdoné a Roberto y a Patricia, no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque cargar con ese resentimiento me lastimaba más a mí que a ellos. Pero perdonar no significaba dejarlos volver a mi vida. Algunas traiciones son simplemente imperdonables en el sentido de que no se puede volver a confiar. También aprendí a perdonarme a mí misma, a perdonarme por los años que desperdicié, por las señales que ignoré, por conformarme con menos de lo que merecía. No fui tonta. Fui una mujer de mi generación, criada para creer que el matrimonio era para siempre, que el deber de la esposa era aguantar y mantener la familia unida. Rompí con esos condicionamientos y eso requirió un valor inmenso. Les cuento esta historia no para que sientan lástima por mí, sino para que vean que nunca es tarde para cambiar tu vida. No importa tu edad, tu situación, cuántos años hayas invertido en algo que no te valora. Siempre puedes elegir diferente. Siempre puedes elegirte a ti misma. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que el amor propio no es egoísmo. Cuidarte a ti misma, ponerte primero, exigir respeto y dignidad, no te hace una mala persona, te hace una persona sabia. Y ojalá hubiera aprendido esa lección 30 años antes, pero también está bien haberla aprendido cuando la aprendí. A las mujeres que están leyendo esto, y que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles, ustedes son más fuertes de lo que creen, son más valiosas de lo que les han hecho creer, y merecen una vida llena de amor verdadero, respeto genuino y felicidad auténtica. No se conformen con menos, no se queden por miedo, por costumbre, o porque creen que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde. Mi tía Esperanza, con su sabiduría, me dio más que una herencia económica. Me dio opciones. Me dio la posibilidad de elegir. Y esa es la herencia más valiosa que podemos dar a las siguientes generaciones. La capacidad de elegir una vida digna, de no depender de nadie, de tener los recursos para salir de situaciones dañinas. Por eso ahora trabajo con organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones de violencia o abuso. Doy pláticas sobre independencia financiera. Ayudo cuando puedo económicamente a mujeres que necesitan un empujón para salir de relaciones tóxicas. Es mi manera de honrar el regalo que mi tía me dio, de pasarlo hacia adelante. Cada vez que veo a una mujer encontrar su fuerza, dejar una situación que la daña, empezar de nuevo con la frente en alto, siento una alegría inmensa, porque sé lo difícil que es dar ese paso. Sé el miedo que implica, sé la valentía que se necesita, y cada una de esas mujeres es una heroína, independientemente de que el mundo las reconozca o no. Roberto intentó contactarme el año pasado, me mandó una carta larga pidiendo perdón,
diciendo que había sido el peor error de su vida, que me extrañaba. La leí una vez y la tiré a la basura. No con rabia, sino con indiferencia. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Él ya no tenía poder sobre mí, ni siquiera el poder de hacerme enojar. Patricia, hasta donde sé, sigue en Tijuana. Alguien me dijo que se casó de nuevo. No sé si es verdad, y honestamente no me importa. Ella dejó de existir para mí el día que elegí mi dignidad sobre los lazos de sangre. Porque la familia real no es solo la que comparte tu sangre, es la que está contigo en las buenas y en las malas, la que te respeta y te valora. Mi familia real ahora incluye a mis hijos y nietos, a las amigas que estuvieron conmigo durante mi transformación, a las mujeres que he conocido en este camino de sanación y crecimiento. Y también incluye a Arturo, que me demuestra todos los días que el amor verdadero existe, que se puede tener una relación sana y respetuosa, incluso a nuestra edad. Si me preguntan si haría algo diferente, la verdad es que no lo sé. Todo lo que viví, por doloroso que fue, me trajo a donde estoy ahora. Me hizo la mujer que soy. Y me gusta quien soy ahora. Me gusta mi vida. Me gusta mi independencia. Me gusta mi fuerza. Así que tal vez todo tenía que pasar exactamente como pasó para que yo pudiera llegar aquí. Lo que sí haría diferente es haber confiado más en mí misma desde el principio, haber valorado más mis instintos, las veces que sentía que algo no estaba bien, pero me convencía de lo contrario, las veces que ignoré señales de alerta porque no quería hacer olas. Eso sí lo haría diferente. Le diría a la joven Guadalupe: confía en ti, tus sentimientos son válidos, tu voz importa, pero también me doy gracia. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento. No puedo juzgar a la Guadalupe del pasado con la sabiduría de la Guadalupe del presente. Eso no sería justo. Lo que puedo hacer es honrar su experiencia, aprender de sus errores y vivir mejor ahora. Y eso es exactamente lo que hago cada día. Vivo mejor. Vivo más auténticamente. Vivo con propósito e intención. Me rodeo de personas que me suman, no que me restan. Hago cosas que me hacen feliz sin pedir permiso ni disculparme. Es liberador vivir así. Hace poco cumplí 70 años y mis hijos me organizaron una fiesta. Nada como la que yo había organizado para Roberto, sino algo íntimo con las personas que realmente me importan. Durante el brindis, Carlos se puso de pie y dijo: «Mamá, pasaste la primera parte de tu vida viviendo para otros. Que esta segunda parte sea completamente tuya. Te lo mereces más que nadie». Me emocioné tanto que lloré. Lloré de felicidad, de gratitud, de amor, porque tenía razón. Esta es mi segunda oportunidad de vivir, y no la voy a desperdiciar. Cada día es un regalo que voy a aprovechar al máximo. Cada experiencia, cada momento, cada sonrisa, todo es mío para disfrutar. A veces la gente me pregunta si tengo miedo de envejecer sola, sin una pareja permanente, y me río porque estar sola y estar en soledad son dos cosas muy diferentes. Yo no estoy en soledad. Estoy rodeada de amor de mis hijos, mis nietos, mis amigos, Arturo cuando estamos juntos, pero sobre todo, estoy conmigo misma. Y finalmente, después de 70 años, realmente me gustó a mí misma. Disfruto mi propia compañía. Eso es algo que todas deberíamos aprender, a disfrutar nuestra propia compañía, a no necesitar estar con alguien solo para no estar solas, a ser suficientes para nosotras mismas. Cuando logras eso, cualquier relación que elijas tener viene desde un lugar de deseo, no de necesidad. Y esa es una diferencia crucial. Le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado, incluyendo las pruebas difíciles, porque las pruebas nos moldean, nos hacen más fuertes, nos enseñan de qué estamos hechas. Yo descubrí que estoy hecha de acero, que puedo caer y levantarme, que puedo ser traicionada y aún así confiar de nuevo, que puedo tener el corazón roto y aún así amar. Y eso es lo que quiero que se lleven de mi historia.
que no importa qué tan oscuro se ponga, siempre hay luz al otro lado. Que no importa qué tan rota te sientas, puedes reconstruirte más fuerte. Que no importa cuántos años hayas vivido de cierta manera, siempre puedes elegir vivir diferente. La vida de Guadalupe. La esposa sumisa terminó aquel día frente a la puerta de la recámara. La vida de Guadalupe, la mujer libre, fuerte, independiente, comenzó en ese mismo momento. Y esta segunda vida es 1000 veces mejor que la primera, porque esta vida es mía, completamente mía, y no la cambiaría por nada. Así que les digo, ¿qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Y recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es tarde para vivir la vida que realmente quieres. Te lo dice alguien que empezó de nuevo a los 68 años y que ahora, a los 70, es más feliz de lo que jamás fue. Si yo pude, tú también puedes. Confía en ti, valórate y nunca, nunca te conformes con menos de lo que mereces.